Continuando. El primero de los métodos de interpolación que vamos a ver se conoce como método de Vandermonde y es bastante intuitivo en cuanto al procedimiento. Eh, Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que tenemos n más un pares ordenados de datos a los cuales queremos interpolarle un polinomio de grado n minúscula. Esto es uno menos que la cantidad de datos, con la condición de que el polinomio evaluado en los nodos del soporte tome los valores de las ordenadas. Esto es, como hemos venido mencionando, tenemos n más 1 incógnitas a sub i para n más 1 ecuaciones. El método de Vandermonde consiste en resolver ese sistema a lo bruto, por así decirlo, planteando el sistema de ecuaciones lineales de forma matricial. Entonces, esto es, si tomamos la condición de interpolación y la escribimos por extensión para cada uno de los x sub i, obtendremos un sistema de ecuaciones como este, donde vemos en cada línea es el polinomio interpolante evaluado en los puntos del soporte. Y eso está igualado a las ordenadas. Tengan en cuenta que en este planteo las incógnitas son los a sub i. Los valores de x sub i son números conocidos, así que también lo serán todas sus potencias. Como podemos ver, se trata de un sistema de ecuaciones lineales y como tal se puede plantear en forma matricial. Esa matriz en forma matricial puede escribirse de esta manera. Fíjense que los a sub 0 están siempre multiplicados por 1. Los a sub 1 están siempre multiplicados por los x sub i a la 1. A sub 2 siempre por x sub i al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a la potencia del polinomio, a la potencia máxima del polinomio. Entonces, si tenemos el sistema planteado de esta manera, a esa matriz que tiene esa forma tan particular se la conoce como matriz de Vandermonde. Y el vector de coeficientes a sub i es la solución buscada, porque si conocemos esos valores de a sub i, conocemos el polinomio, en esencia. Bueno, como se puede plantear este sistema lineal en forma matricial, la resolución es relativamente sencilla, consiste en invertir la matriz. Si bien el hecho de invertir una matriz es un proceso costoso, nosotros nos podemos valer de las herramientas de MATLAB para poder hacer esa inversión en una simple línea de comando. Por eso es que en ese sentido es muy simple de implementar computacionalmente la parte de despejar el vector de soluciones, el vector de coeficientes del polinomio. Va a haber que darle un poco de vuelta a cómo armamos esta matriz de Vandermonde. Pero una vez armada la matriz de Vandermonde, en una línea se encuentran los coeficientes del polinomio. ¿Qué ventajas tiene este método? Como les dije, es bastante intuitivo. La condición de interpolación me plantea una serie de ecuaciones. Bueno, armo ese sistema de ecuaciones. Y comparativamente con los otros métodos, es el más simple de programar. Lo más trabajoso será la construcción de la matriz de Vandermonde. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que como implica invertir una matriz, esto conlleva el orden de n al cubo operaciones. Para polinomios de grado bajo no será un problema, pero para un polinomio de grado alto, si estoy usando 10, 12 puntos, ya implica una cantidad muy alta de operaciones. Además de que
digamos, la desventaja de invertir esta matriz no viene solo del hecho de invertir una matriz, que eso es para cualquiera, sino que además esta matriz es una matriz que está mal condicionada, está muy cerca de ser singular, con lo cual el proceso de inversión genera hay mucho error numérico a la hora de encontrar la inversa. Aún así es el más fácil de todos de programar. Bueno, antes de cómo vamos a programar, vemos un ejemplo de cómo la construiríamos a mano para unos poquitos puntos, ¿no? En este caso tenemos los pares ordenados 0, 2, 1, 3, 2, 2. Tenemos 3 puntos, con lo cual estamos pensando que vamos a encontrar un polinomio de grado 2 o menos. Bien, entonces, lo primero que necesitamos hacer es construir esta matriz de Vandermonde. ¿Qué lleva esa matriz de Vandermonde? En la primera columna, como vimos, todos unos. Serían los x sub i a la 0. Cualquier número a la 0 vale 1. En la segunda columna están los x sub i. Y en la tercera columna, los x sub i al cuadrado. La potencia más alta que tiene este polinomio interpolante. Esa matriz, que ahí le llamé B, es lo que llamé antes la matriz de Vandermonde. Con esto el sistema a resolver es el que ven en la pantalla ahora. Entonces, ¿cómo encontramos A? Como dije, invirtiendo la matriz B y multiplicándola a izquierda por el vector de los valores y sub i, el vector de las ordenadas. Haciendo esa operación, lo que se encuentra es que el vector de coeficientes es el 2, 2, menos 1. ¿Qué me está diciendo eso? Que el polinomio interpolante es el polinomio 2 más 2x menos 1. Que como pueden ver en el gráfico, claramente pasa por los puntos datos. Una cosa que podemos ver aquí es que hay una correlación entre un vector y un polinomio. Si yo tengo un vector y las componentes de ese vector representan los coeficientes de un polinomio, puedo estar hablando del vector o del polinomio de manera indistinta. Esto nos va a ser de ayuda, ya que para operar con polinomios en MATLAB, nos va a bastar tener un vector con los coeficientes. Otra cosa de la que pueden tomar nota es que el orden en el que salieron los coeficientes en esta solución tiene que ver con el orden en el que aparecen las columnas en la matriz de Vandermonde. Si vamos un poquito más atrás, en la matriz de Vandermonde la primera columna corresponde a la potencia x a la 0 y la última a la potencia x a la n. Consecuentemente, los coeficientes en el vector solución están ordenados de esa manera, de independiente a principal. Vamos a volver a esto porque MATLAB a MATLAB le va a servir para sus funciones internas que esté ordenado al revés. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo ya en un programa. Pero antes de entrar a programar, esto es un consejo en general para cualquier programa, no solo para el método de Vandermonde. Hagan un esquema del algoritmo en papel. Esto es, ¿qué operaciones tengo que hacer? ¿En qué orden tengo que hacerlas? Eso les va a ir guiando a cómo va a ir armando después el programa. Para este método, fíjense que lo primero que necesito es tener los vectores datos. Necesito saber quiénes son los puntos x e y, ya que con los x armo la matriz de Vandermonde y una vez que armé esa matriz, encuentro el vector de coeficiente del polinomio con la inversa de Vandermonde y el vector y. Fíjense que el vector y estamos haciendo una operación matricial.
el vector y, necesito que esté como columna. Bien, entonces, primero necesitamos ingresar los datos. Segundo, una vez que tengo los datos, necesito construir la matriz de Vandermonde. Esto lo podrán hacer ya sea elemento a elemento de la matriz pasando por cada casilla o aprovechando la estructura que tiene eh, la matriz, columna por columna. Porque si pueden notar que cada columna de la matriz de Vandermonde no es otra cosa que el vector X elevado a distintas potencias, a potencias crecientes. Eso se puede programar con un bucle for. Finalmente, una vez que tenemos la matriz construida, necesitamos invertirla y multiplicar la izquierda por el vector de coordenadas. Eso nos va a generar un vector que tiene los coeficientes del polinomio interpolante. Ya con esos coeficientes podremos evaluar el polinomio, graficarlo y demás. Bien, esta es la idea global de lo que tiene que tener el algoritmo. Bueno, ahora veamos un poco más en detalle cómo sería un programa que interpole mediante el método de Vandermonde. Bueno, para este programa yo lo definí como una function. Esto no es un programa que corre en sí solo, sino que desde la consola de comandos voy a tener que tener el vector x definido, el vector y definido y dárselos como argumento a esta rutina. Y la rutina me va a devolver un vector que tiene los coeficientes del polinomio. Bien. Bueno, entonces, fíjense, lo primero que tengo es defino la función con la salida, el nombre con el que la voy a llamar y los argumentos. Abscisas y ordenadas. En verde, todo lo que está en verde, notarán que tiene un porcentual delante, son comentarios. Esos son, es texto que el compilador de MATLAB ignora. Y que es muy útil a la hora de dar detalles del funcionamiento interno de un programa. Para si se lo van a pasar a un compañero, si lo van a usar ustedes mucho tiempo después. Una vez se escribe un programa y después no se acuerda muy bien cómo funciona. Por eso está bueno dejar comentarios a modo de guía dentro de los programas que ustedes construyan. Bueno, entonces, vamos por los pasos. Tenemos los valores x e y. Bien, para construir la matriz de Vandermonde yo necesito saber, bueno, qué potencia va a tener este polinomio. Y esa potencia estaba dada por la cantidad de puntos que yo tenía, ¿no? Es uno menos que la cantidad de puntos. Entonces, esa información la podemos extraer del vector x, que es un dato, con el comando length. Este comando me va a decir cuántas componentes tiene el vector x. Entonces yo ahora ya sé cuántos puntos tengo. Y el grado del polinomio será 1 menos eso. Entre las líneas 4 y 8 lo he dejado en blanco. Ustedes dirán, pero qué piola, la parte más complicada no la puso. Bueno, eso es porque es parte de la práctica. La idea es que intenten ustedes hacerla. Después del fin de semana vamos a subir ya el programa completo, pero primero intenten ustedes resolverlo, ¿no? ¿Cómo en ese bucle for arman la matriz? Ya les aviso, les di esta pista, que si la van a armar columna a columna, les va a alcanzar un bucle. Si van a ir componente a componente, van a necesitar dos bucles for anidados, ¿no? Uno dentro del otro. Bien, esa es la parte que les queda tarea para el hogar. Pero fíjense que una vez armada esa matriz, encontrar el vector de coeficientes es simplemente invertir y multiplicar a izquierda al vector de ordenadas. En las líneas 10 y 12 tienen dos maneras alternativas de hacer esta operación. En la primera, calcula la inversa con el comando inv
y lo multiplica por el vector de ordenadas. La segunda, la línea 12, hace una operación que se conoce como división a izquierda, que para matrices pequeñas el resultado es indistinto y para matrices mal condicionadas es incluso más recomendada la segunda. Bien. Como había mencionado anteriormente, ese vector de coeficientes tiene los coeficientes del polinomio de interpolación y están ordenados de independiente a principal. Esto es, de A0 a AN. Y ese ordenamiento tuvo que ver por la manera en que ordenamos la matriz N, en la matriz B, perdón, la matriz de Vandermonde. Como lo ordenamos desde los unos, desde los x a la 0 hasta los x a la n, el vector de coeficientes salió en ese orden. Lo que hago en la línea 15 es darlo vuelta. Y después en las líneas 16 y 17 lo que creo es un nuevo vector para graficar un soporte bien equiespaciado. Y en la línea 17 evalúo el polinomio definido en el vector de coeficientes en los puntos del nuevo soporte. Y finalmente las últimas líneas grafican. Acá podrán notar algunos comandos que no habíamos visto hasta ahora, que son flip, end y polyval. Empecemos por el más sencillo. End, simplemente cuando yo pongo un vector y entre paréntesis un número, estoy tomando esa componente, ¿no? Por ejemplo, x entre paréntesis 1 toma la primer componente. X entre paréntesis end toma la última componente. Esa es una manera de ir y buscar la última componente sin saber cuál es el índice para ese, digamos, cuántas componentes hay, no importa, la última. El otro comando es flip. Este comando lo que hace es invertir el orden de un vector. Esto es, imagínense, si tenemos un vector 1, 3, 7, 5, hacerle flip me genera el vector 5, 7, 3, 1. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque si mi vector de coeficientes estaba ordenado de principal, perdón, si el vector de coeficientes originalmente estaba ordenado de coeficiente independiente a coeficiente principal, al fliparlo, ahora está ordenado de coeficiente principal a independiente. Esto es, de AN a A0. ¿Y por qué quiero hacer eso? Para valerme del comando polyval. Este comando se usa con dos vectores. El primer vector define los coeficientes del polinomio y el segundo vector me define en dónde quiero evaluarlo. Y para que esta sentencia funcione correctamente, el vector de coeficientes tiene que estar dado de principal a independiente. Por eso es que lo dimos vuelta. También hubiera sido posible armar la matriz de Vandermonde en el sentido contrario, comenzando con la primer columna, los x sub i a la n, y terminando como última columna los x sub i a la 0, empezando de los x sub i a la n y terminando en unos. Si la matriz de Vandermonde hubiera estado ordenada de esa manera de entrada, ya los coeficientes hubieran salido de esa manera. Bueno, esto es en esencia lo que es el método de Vandermonde. Es armar el sistema de ecuaciones, literalmente armar la matriz e invertirla. Les queda para ustedes pensar, bueno, cómo armarla. Eso es el trabajo en casa más que nada. Les digo que no se desalienten al programar, o sea, es muy probable que los primeros programas tarden un poco en agarrarle la mano, no les van a salir de entrada, pero la única manera de aprender a programar es haciéndolo, programando, armando programitas
hasta que salgan. No hay mucha más vuelta que eso. Es una práctica de prueba y error hasta que le tomen la mano. Pero no pierdan el hábito de andar por lo menos todos los días hasta intentar hacer algún programita, y ver hasta dónde llega eso. Bueno, hoy vamos a seguir subiendo más tarde más clases, ¿no? E incluso hasta el mañana, también viernes, seguiremos subiendo más clases con los métodos que quedan de interpolación, que son los métodos de Lagrange y los métodos de diferencias divididas.